La palabra de Dios. Vamos a tocar un tema, hermanos, sobre la familia. El tema que voy a compartirles es principios para la felicidad familiar. Y lo vamos a basar en el capítulo número 5 de la carta a los Efesios. Así que les voy a pedir que mantengan ahí esa carta abierta para hacer referencia a lo que nos dice el Señor. Pero antes, a manera de introducción, quiero decirles que hay un manual de operaciones para el buen funcionamiento de la familia, que se llama la Biblia. La Biblia es el manual de operaciones para el buen funcionamiento de la familia. Creo que si nosotros no leemos la Biblia y lo peor, no practicamos la Biblia, vamos a tener problemas pero muy dolorosos en el campo de la familia, porque vamos a quebrar la familia, vamos a romper algo tan bello que Dios ha hecho como lo es la familia. Es como que usted compra un aparato, una computadora, un aparato delicado, y usted dijera, no necesito leer este manual de 200 páginas para entender lo que es ese aparato. Yo lo sé manejar y yo lo voy a manejar y yo sé que voy a hacerlo bien. Y usted deje a un lado el manual. De seguro que lo que va a pasar es que ese aparato se va a fundir porque usted lo va a conectar en un lugar inapropiado. Y cuando eso sucede, obviamente ponemos en riesgo el aparato por falta de haber leído el manual de procedimiento. A muchos nos está pasando que hemos fundido la familia se nos ha quebrado en nuestras propias manos y delante de nuestros propios ojos, sencillamente porque no tomamos en cuenta el manual de procedimientos para la felicidad de la familia que se llama la Biblia. Este es el manual de procedimiento. Si usted quiere vivir una vida familiarmente bendecida, no perfecta, porque seremos perfectos hasta que Jesús venga y nos lleve a su gloria, pero una familia bendecida, una familia feliz, una familia, hermanos, que llene sus expectativas como persona, tenemos que leer la Biblia. Y sobre todo tenemos que poner en práctica, porque aquí está. Usted y yo debemos de saber, hermanos, que hay un esfuerzo bien ordenado, bien programado, que ha salido de las entrañas de lo que se conoce en el mundo como el humanismo secular. Se ha elaborado un plan con el propósito de que todas las naciones del mundo acepten un nuevo modelo de familia en el mundo. Ese nuevo modelo de familia en el mundo incluye aceptar padres homosexuales dirigiendo una familia. Y eso realmente, hermanos, está en boga y se va a profundizar. Usted a lo mejor ni se imagina en el peligro que se encuentra la familia según el modelo de Dios. Y de hecho, si nos apartamos del modelo de Dios, vamos a sufrir mucho dolor, además del que el mundo ya ha sufrido por apartarnos de la palabra de Dios. Pero este es un plan bien orquestado del humanismo secular para que se acepte en el mundo entero un nuevo modelo de familia. Tan avanzado está esto que esta semana escuchábamos un reportaje de un noticiero en los Estados Unidos donde se veía el lanzamiento de libros de texto para instruir a los niños párvulos sobre el modelo de la nueva familia en el mundo, en el que están incluido el modelo de padres homosexuales. O sea, ya se fabricaron textos para que los niños desde muy pequeñitos ellos comiencen a entender que la familia, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ya no es el único modelo de familia, sino que hay otros modelos que la sociedad hoy ha querido implementar en el mundo.
Eso está sucediendo, hermanos, delante de nuestros ojos. Y la verdad es que no se trata de establecer un nuevo modelo de familia, se trata de obedecer el modelo de Dios. Amén. Y es ahí donde la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros, hermanos, nos debemos levantar. Ha llegado la hora de la iglesia, para que la iglesia se levante, hermanos, y predique y enseñe, y sigamos enseñando, y sigamos predicando, y sigamos orando, y sigamos enseñando que el modelo para la familia ya fue establecido por Dios. Y ese es el modelo perfecto, y es el modelo que va a llevar a las personas y a toda una sociedad a una verdadera realización. Quiero pedirles que busquen en su Biblia, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Hay un desafío que el apóstol Pablo hace acá a la iglesia de este tiempo en cuanto a vivir la Biblia para luego modelarla. Porque una cosa es tratar de modelar una vida de acuerdo a la Biblia, y otra cosa es vivirla para luego modelarla. Entonces, el verdadero cristiano no es aquel que trata de enseñarle a otros lo que él no vive. El verdadero cristiano es aquel que vive la palabra de Dios, que valora los principios de Dios, y que luego, al valorar y vivir los principios de Dios, se convierte por naturaleza en un testimonio de la verdad de Dios para el mundo. Esa es la forma correcta. Dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 15 lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la casa de Dios? Se refiere a la iglesia, se refiere al cuerpo de Cristo, se refiere a cada uno de nosotros en particular este día. Dice la casa de Dios, la cual es columna. Bueno, primero dice que es la iglesia del Dios viviente. Es decir, Dios habita en medio de la iglesia. El hálito de vida que hace o que sostiene la vida cristiana, la vida de un cristiano, es la presencia de Dios en medio de la iglesia, en medio de su pueblo. Eso es lo que hace diferente a la iglesia cristiana, que Dios está en medio de su pueblo. Es más, que Dios vive en el corazón de cada uno de nosotros, y Dios está. Por eso es que usted siente bendición, porque usted se siente impactado cuando viene, cuando nos reunimos, cuando adoramos, cuando oramos, cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está presente. Amén. A diferencia de otro tipo de religiones en el mundo, Dios está presente en medio de su iglesia. Ahora, la presencia de Dios en la iglesia hace que la iglesia se convierta en una columna y baluarte de la verdad. La iglesia es, hermanos, la columna y el baluarte de la verdad de Dios en el mundo. ¿Quiénes van a modelar lo que es la familia? El modelo bíblico, la bendición para una familia cuando nos ponemos delante de Dios, hermano, con seriedad y con rectitud. Seremos aquellos que pertenecemos al Dios vivo y que Él nos ha hecho columnas y baluartes de la verdad. De ahí el reto que tenemos todos los cristianos, que para ser columnas y baluartes tenemos que vivir nosotros primero el temor de Dios y la obediencia que implica a la palabra del Señor. De lo contrario, hermanos, dejaremos que este mundo sea arrastrado por esta ola de inmundicia y de destrucción que ya está abrazando, que ya está sobre las naciones del mundo, esta nube gris y oscura que se está posesionando sobre las naciones del mundo. Hermanos, la única forma de poder volver al mundo entero, a las sociedades, a la felicidad, a la paz, al gozo, a la justicia, ese es un milagro de Dios. Porque la maldad ha avanzado tanto, hermanos, que tratar de recuperar la paz, la justicia en el mundo, ese es un milagro de Dios. Sería por un milagro de Dios. Pero ¿sabe a través de quién lo va a hacer Dios? A través de los que son columna y baluarte de la verdad, que somos cada uno de nosotros.
Ahora, entendiendo eso, la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, cuando vamos al capítulo 5, y aquí quiero ir a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en el manual para la familia. Dice que Pablo usa los primeros 20 versículos de este capítulo para hacernos un desafío. ¿Por qué razón? Porque vivir en familia con la paz de Dios es un desafío. Ser portadores para el mundo de un modelo divino para la felicidad del ser humano dentro del contexto de la familia, ese es un desafío. Entonces, Pablo establece las bases de ese desafío antes de ir a hablar acerca de las responsabilidades que cada miembro de la familia debe de tener. Por eso los primeros 20 versículos. Ahora, yo se los voy a leer en una versión diferente a la versión a lo mejor que usted tiene, diferente a Reina Valera, porque veo que hay unas expresiones más claras aquí en esta nueva versión. Dice, por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos amados. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Versículo 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es idólatra, que adora las cosas que están en este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, y aquí está un desafío, vivan como gente de luz. Por tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en lo secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz las hará visibles. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. Segundo desafío, tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre vosotros y haciendo música al Señor en sus corazones. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos versículos que hemos leído, hermanos, son la plataforma que el apóstol Pablo establece para hablar de la familia. Ahora, qué importante, porque significa, hermanos,
que para poder vivir los principios de la familia necesitamos estar dispuestos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la Biblia no es una palabra, hermanos, muerta. La Biblia no es un paquín que usted puede leer y decir, lo dejo de lado. Está bonito lo que dice la Biblia, pero lo deja de lado. La Biblia es autoridad. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el manual de Dios para el funcionamiento correcto, productivo de la familia. Y si usted y yo vamos a animarnos a buscar una vida diferente a la que el mundo vive, hermanos, tenemos que estar dispuestos a leer y a obedecer la palabra de Dios. Entonces Pablo lo que nos está diciendo es que para convertirnos en columnas y baluartes de la verdad en materia de familia, tenemos que estar dispuestos a vivir la palabra de Dios, a vivir lo que Dios quiere que usted y yo vivamos. Una vida piadosa, la cual corresponde a la iglesia, produce felicidad en 3 áreas. El primer beneficiado al vivir una vida piadosa es la persona que la vive. El segundo beneficiado por la vida piadosa de una persona es su familia. Si un hombre vive piadosamente, su familia va a ser bendecida. No me diga que vivir en pecado va a traer bendición a la familia, eso no es cierto. Porque la Biblia claramente dice, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Y donde hay pecado hay muerte, así de sencillo, porque es una ley de Dios. Pero donde hay piedad, donde se vive con piedad, el segundo beneficiado será el área de la familia. Su familia va a ser bendecida por la vida piadosa que cada uno de nosotros vivamos. Y en tercer lugar, hermanos, la vida piadosa va a traer bendición a la sociedad. Y ahí está incluida la iglesia. Si las familias de esta iglesia son piadosas, la iglesia va a ser piadosa. La sociedad en la que vivimos va a ser piadosa. Pero si la familia, nuestra familia, hermanos, no practicamos la piedad de Dios, no esperemos encontrar piedad dentro de la iglesia o piedad dentro de la sociedad en la que nos estamos moviendo, porque estos son principios inquebrantables de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que el ser columna y baluarte de la verdad traerá bendición para toda. Mire, hermanos, yo creo que todos estamos convencidos acá que El Salvador necesita una tabla de salvación. El mundo entero, hermanos, necesita una tabla de salvación. ¿Y sabe cuál es la tabla de salvación? La tabla de salvación se llama Jesucristo y su palabra. Y somos nosotros los principales impulsores de los principios de la palabra de Dios. Ahora, tomando en cuenta, hermanos, que Pablo está hablando a hermanos maduros como nosotros, que estamos de acuerdo que no basta leer la Biblia, sino practicarla. Padre Santo, que se me hicieron los hermanos. Hay un pueblo maduro aquí que sabe que no es suficiente leer la Biblia, sino ponerla por obra. Ahora, sobre ese fundamento de estar dispuesto a ser yo el primero, si yo voy a ser columna y baluarte de verdad para los vecinos, para las personas que me rodean, yo debo de estar dispuesto a vivir la vida de Dios y que en mi familia se viva la vida de Dios, porque de lo contrario serán palabras que se las llevará el viento, porque habla más lo que hacemos que lo que decimos. Entonces la Biblia, Pablo dice en el versículo 21 de la carta a los Efesios, ahí establece un fundamento bien importante para la familia. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dicen por ahí un comentarista que a los varones nos gusta comenzar a leer del versículo 22 en adelante, pero no el 21. Porque en el 21 dice Dios, no yo, sino Dios, que todos en la familia tienen que someterse unos a otros. Ah, hermano, pero yo creí que solo la señora tenía que someterse al varón. No, aquí dice que el varón tiene que someterse también a su esposa. ¿Y dónde está eso? Aquí está en la Biblia. Ya les voy a explicar cómo se somete el hombre a la esposa. Tiene que haber una disposición de someterse, es decir,
de vivir en el orden divino. Mire qué interesante que la palabra sujeción o someterse significa ponerse o colocarse bajo autoridad. En este caso se refiere al sometimiento. Por eso qué interesante, el versículo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, es decir, aceptar. Hombre, mujer, hijos, tienen que aceptar el modelo de Dios. Cuando aceptamos el modelo de Dios para la familia, cada uno debemos de someternos el uno al otro para que funcione la familia. Interesante que la palabra, en el original, la palabra sujeción viene de una palabra griega que se llama hupotazo, que es un término que usaban los militares, que significa ordenar abajo. En otras palabras, debe de haber un orden en la familia. Si no hay un orden en la familia, entonces la familia no va a poder, hermanos, disfrutar de la bendición de Dios. Me encanta mucho que el primer hogar que Dios estableció allá, hermanos, cuando creó al hombre y a la mujer, le llamó Edén. ¿Y qué significa Edén? Edén significa lugar de delicia. Nuestros hogares deben de ser un lugar de delicia. El esposo debe de anhelar llegar a su casa porque ahí está su delicia. La esposa debe de anhelar llegar a su casa porque ahí está su delicia. Los hijos deben de anhelar llegar a su casa porque ahí está el lugar de su delicia. El hogar debe ser un lugar de delicia. De ahí, hermanos, cuando esto no es así, el esposo trata de dilatar todo lo que pueda. Se inventa cosas. No digo que todos lo hacen, pero algunos se inventan que tienen horas extras, que tienen una reunión, que tienen una junta, que esto, lo otro. Lo que están tratando de hacer es llegar lo más tarde posible a su casa. Y así lo hacen algunas señoras quizás. Los hijos no quieren llegar a casa porque no es un lugar de delicia. ¿Y de quién depende que el hogar sea un lugar de delicia? De todos los miembros de la familia, porque dice el apóstol Pablo, dice: sométanse los unos a los otros en el temor de Cristo. Es decir, acepten el modelo de Dios, el que Dios ha establecido para provecho de ustedes mismos dentro de lo que es el núcleo de la familia. Así que, hermanos, es importante que nos estemos dispuestos a someternos. Y aún los hombres aquí. Un amén de un varón. Estamos en crisis, amados hermanos. Una tremenda crisis hay en la iglesia de Josué. No hay hombres que se quieren someter a Dios. ¿Cuántos se quieren someter a Dios? Amén. ¿Y cuántas hermanas se quieren someter a Dios? ¿Y cuántos hijos? Padre Santo, ahí la clave es someterse en el temor de Dios. Ahora, teniendo eso como un fundamento, al hablar de los principios para la felicidad de la familia, número 1, la esposa, dice el apóstol Pablo, mire versículo 22, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La esposa se somete a través, hermanos, del respeto a su esposo. El respeto es la demanda que Dios hace a la mujer para sujetarse y para que sea feliz dentro de lo que es el campo de la familia. Yo sé que la palabra sujetarse al esposo ha sido muy maltratada, la interpretación y también, hermanos, en la práctica, precisamente porque no ha habido un sometimiento mutuo. El hombre quiere que la mujer se someta en el hogar, pero así a la brava, a la fuerza, ¿verdad? Porque él es el hombre y porque él es el que habla más duro, pero eso no está en la Biblia. La sujeción de la esposa es el respeto que ella tiene para el líder, el liderazgo, el esquema de liderazgo que Dios estableció en el núcleo de la familia. Dice que el esposo es la cabeza de la mujer. Y dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia,
la iglesia va a ser llevada a la salud, a la prosperidad, a la madurez y al desarrollo pleno del propósito de Dios. Pero mientras la iglesia esté sujeta a la cabeza que es Cristo. Sabe que hoy la iglesia cristiana en muchas esferas del mundo, hermanos, ha sido distorsionada. ¿Sabe por qué? Porque los predicadores han sacado a la iglesia del señorío de Cristo, inventándose doctrinas, enseñanzas que no son bíblicas, que son interpretaciones muy personales. Y lo que ha pasado es que esa iglesia ha sido sacada de la dirección de la cabeza que es Cristo, y obviamente no podemos llamar que es una iglesia cristiana, aquella que se aparta de la cabeza que es Jesús. De la misma manera, cuando una esposa no quiere someterse en respetar a su esposo, reconociendo el liderazgo que Dios estableció en su familia, lo que está haciendo es buscar la muerte para sí misma, porque se está saliendo de la cobertura que Dios estableció para la familia. Ahora, yo sé, hermanos, que en la palabra cabeza hay una problemática de interpretación. Yo quiero decirle lo que no significa cabeza. Primero, no es autoritarismo del hombre en la casa. No es superioridad del hombre hacia su esposa. No es licencia para abusar del hombre para con su esposa y sus hijos. No es discriminación dentro del hogar. No es violentar los derechos de la esposa o los derechos de los hijos. Eso no significa ser cabeza. Curiosamente, la palabra cabeza del griego kefale significa autoridad, pero también significa dar dirección. Ahora, la pregunta es, al hombre le gusta mostrar su autoridad, pero la gran pregunta es, en mi autoridad como hombre, como líder de un hogar, como esposo, ¿estoy dando dirección a mi familia? ¿Estoy dando dirección a mi esposa? ¿Le estoy dando dirección a mis hijos para que cumplan el propósito de Dios en sus vidas? ¿O solamente estoy tratando de imponer y de decir quién manda en el hogar? Eso no significa ser cabeza. Cabeza significa autoridad, pero también significa dirección, dirección sabia, dirección prudente, dirección productiva de la familia. Hay un autor, un comentarista llamado John Stott, que él dice acerca de esto, de la cabeza. Es a partir, y aquí pone el ejemplo de Jesús porque así está en la Biblia, es a partir de Cristo como cabeza que el cuerpo deriva su salud y crece hacia la madurez. Es decir, que cuando Cristo es la cabeza, el cuerpo, apliquémoslo aquí a la familia, la esposa y los hijos tendrán salud y van a crecer hacia la madurez como familia. Pero ¿cuándo? Cuando Cristo sea la cabeza del varón, para que actúe correctamente como Dios lo desea. Su autoridad expresa cuidado más que control. Cuando hablamos de cabeza, control, no. Aquí estamos hablando de una autoridad productiva. Responsabilidad más que gobierno. A muchos nos gusta gobernar, pero no nos gusta ser responsables del bien de la familia, solo gobernarla. Esta verdad se ve apoyada por la adición sorprendente de las palabras que Pablo dice acá en el versículo 23, dice, y Él es su Salvador. O sea que el propósito de la cabeza es llevar a la familia a la salvación, llevar a la familia a la plenitud del gozo, de la alegría, de la paz, de la bendición. Si eso es el ejercicio, el propósito del ejercicio de la cabeza, llevar a mi familia para que mi familia sea salva, para que mi familia tenga la dirección divina, para que mi familia pueda desarrollarse, mis hijos maduren y alcancen los propósitos de Dios, que mi esposa pueda alcanzar los propósitos que Dios puso en su corazón. Entonces diríamos que la cabeza está actuando correctamente. La cabeza del cuerpo es el salvador del cuerpo. Cristo se convirtió en cabeza de la iglesia, pero al mismo tiempo se convirtió en el salvador de ese cuerpo, que es la iglesia.
la característica de su autoridad no es tanto el señorío, sino la salvación. Entonces, cuando una esposa entiende que la cabeza no es mandar autoridad, violentar y hacer todo lo que el hombre quiere en el hogar, sino que la cabeza es mantener el equilibrio de Dios, mantener el orden de Dios, mantenerse como líder visionario para dar dirección a la familia, para salvar a la familia, para llevarla a la madurez, a la plenitud del gozo, del amor, de la paz y la bendición. Claro, cuando una esposa interpreta correctamente lo que significa ser cabeza, entonces, como dice mi amada esposa, cuando un hombre verdaderamente ama a su esposa, cuando la esposa siente el amor del esposo, fácilmente se va a someter al esposo. Entonces, el sometimiento, la sujeción es fundamental en la vida de una mujer en el hogar para ser portadora de bendición. Responsabilidades de la esposa al esposo. Ya hablamos de sujeción, que es un reconocimiento humilde del ordenamiento que Dios estableció para la familia y para la sociedad. El otro valor de la esposa es el respeto. La esposa tiene que respetar a su esposo. Es triste cuando una mujer habla de su esposo más allá de su hogar. Cuando una mujer denigra a su esposo, cuando se encuentra con otras personas, especialmente con otras mujeres, y hace que su esposo quede mal delante de los ojos de los demás. Cuando una esposa realmente no respeta al esposo es porque tiene un problema espiritual, y los problemas espirituales no se pueden resolver hablando de la persona, del cónyuge, a otros segundos y terceros. La única forma de resolver un problema espiritual que se tiene en el corazón es resolverlo con Dios. Digo esto porque generalmente se denigra la vida de una persona por resentimientos y por amarguras. A lo mejor la esposa fue herida por el esposo y nunca le pidió perdón, y esa herida ha estado ahí abierta y se ha complicado en su corazón porque nunca hubo una resolución de ese problema. Ese problema de resentimiento se convierte en amargura, y luego la amargura es la que brota de los labios hacia terceras y cuartas personas, y aún delante de los hijos. Una madre que denigra a su esposo con sus hijos está haciendo un daño irreparable muchas veces en el corazón de un hijo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, amadas hermanas y también hermanos? Tenemos que resolver ese problema con Dios, pedirle perdón al Señor, pedirle que Dios sane aquella herida que nos ha llevado al resentimiento y a la amargura, pedirle que Él restaure nuestra vida, y también hable con su esposo. Y el esposo hable con su esposa para resolver ese problema, porque de otra forma no se va a poder resolver. Entonces la importancia del respeto. La Biblia en el Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa. ¿Cuántos recuerdan de esta mujer? Dice que el honor de su esposo es conocido en las puertas de la ciudad. ¿Qué significa eso? Significa que por una participación directa de respeto de la esposa, hace que el testimonio de su esposo sea un buen testimonio delante de la sociedad. En las puertas de las ciudades eran los lugares donde los hombres hacían negocios y cosas muy importantes, sellaban pactos. Es decir, las puertas de la iglesia, de la ciudad, nos hace ver, hermanos, el valor que se tenía dentro de una sociedad en aquel tiempo. La autoridad y las cosas de valor se veían ahí por causa del respeto y el honor de una mujer. Otra responsabilidad es el apoyo. Génesis 2:20 habla de ayuda idónea. La palabra idóneo o idónea en el original significa lo que se necesitaba, cabal, lo que encaja
perfectamente lo justo. Eso es lo que significa idóneo. Quiere decir que Dios trajo a cada uno de nosotros, a nuestra esposa, la trajo, hermanos, como anillo al dedo. Le trajo a usted lo que usted necesitaba. Le trajo a usted lo cabal, lo que perfectamente iba a encajar en su vida, lo justo. Fue lo que Dios trajo a nuestra vida. Entonces, claro, cuando la esposa es ayuda idónea, se convierte en un apoyo. La esposa que apoya a su esposo es una bendición, hermano. Yo quiero felicitar aquí públicamente a todas las mujeres que son un apoyo firme y han sido por los años un apoyo firme para su esposo. Que Dios las bendiga. Que la gracia de Dios pueda sobreabundar sobre cada una de ustedes por ser mujeres idóneas. Por estar ahí para echar el hombro, no para defraudar, no para destruir la vida del esposo, sino para apoyarse, porque ella sabe que es su papel, es la responsabilidad que Dios le dio de apoyar, de echar el hombro, de levantar los brazos de su esposo. Otra responsabilidad es la motivación. ¿Sabían ustedes que los hombres, hermanos, frecuentemente manifiestan problemas de autoestima? Usted dirá, ¿cómo es posible que los hombres tengan problemas de autoestima y falta de motivación? ¿Cómo es posible que los hombres sean muy presa fácil de la depresión? Si los hombres no lloran, así nos enseñaron los papás de aquel tiempo. El hombre no llora. Si usted es hombre, no va a llorar. Claro que los hombres lloramos también. Por eso Dios nos dejó glándulas lagrimales también. Si Dios no hubiera querido que lloráramos, no nos hubiera dejado glándulas lagrimales. Pero también los hombres lloran. Y también los hombres se desmotivan. Y también los hombres se deprimen. Y también los hombres sufren de autoestima. A lo mejor porque fueron dañados en su niñez o en su temprana juventud y fueron marcados por una forma violenta de trato, o porque se les dijo palabras de maldición y eso les marcó la vida y los ha desmotivado, y ellos se casan y llegan al hogar desmotivados. El hombre que llega desmotivado al matrimonio, si su corazón no es sanado, ese matrimonio y esa familia se va a deprimir también, porque es la ley de la siembra y de la cosecha. Pero ahí hay una buena esposa, una esposa idónea, que lo motiva y que le dice: tú eres un hijo de Dios. Dios tiene grandes planes contigo, porque no le está diciendo mentiras, es cierto. Dios tiene un propósito maravilloso para cada persona, para cada uno de sus hijos, para cada uno de los varones, hijos de Dios. Dios tiene planes, propósitos, sueños. Y bienaventurada aquella mujer que motiva a su esposo y le dice: Dios va a cumplir los sueños que tiene para ti. Dios va a derramar su bendición sobre tu vida. Te va a levantar, te va a ayudar a que venzas los problemas que ahora tienes. Lo que ahora tú ves como gigantes en tu vida, Él se va a hacer cargo de ello. Y te va a llevar a una vida de bendición, de desarrollo, de prosperidad, de madurez para tu vida. Amada hermana, la motivación es un aspecto importantísimo de la esposa para con el esposo. Y voy a hablar de algo muy puntual por cuestión de tiempo, al hablar de la responsabilidad de la protección. La esposa debe de proteger a su esposo en el honor, en la estima personal, en la integridad espiritual y también en la integridad sexual. Y me voy a referir a lo sexual. La esposa es la protectora de su esposo en el área sexual. Se dice que hay dos razones, sobre todo, hay más, pero las más sobresalientes, del por qué un hombre puede entrar en una relación extramarital, o dicho bíblicamente, adulterio. Dos razones. La primera razón es por el pecado o el espíritu de lujuria o lascivia. La lujuria y la lascivia es un deseo sobrenatural maligno de
de un deseo que Dios puso en la vida de un hombre y de una mujer, la necesidad sexual. Pero cuando un hombre ha abierto puertas por pornografía, por lo que sea, por amigos, por chistes, por influencia, de mala influencia, por cierto, de los amigos en cuanto al tema del sexo, y es atrapado por la lascivia, atrapado por la lujuria, esto lo va a llevar a manchar su matrimonio con el adulterio, con otros tipos de relaciones ilícitas que destruyen la pureza del matrimonio. Y la otra razón es por frialdad de la esposa en cumplir con su esposo lo que el apóstol Pablo le llama en 1 Corintios capítulo 7 el deber conyugal. Yo le digo a mi esposa en esta área del sexo: usted es mi protección y yo soy su protección en esa área, porque así lo enseña la palabra de Dios, que el hombre y la mujer deben de cumplir con su cónyuge esa necesidad que nadie más puede llenar, solamente la esposa. Pero hay mucho descuido muchas veces, hermanos, en el área del matrimonio. A veces le vamos dando más importancia a los hijos, a veces le vamos dando más importancia a las cosas materiales, al trabajo. Quiero decirle, amado hermano y amada hermana, antes de la iglesia es su familia, antes del trabajo es su familia, antes del ministerio es su familia, antes, hermanos, de cualquier hobby que usted tenga es su familia. Su esposa es primero, sus hijos son primero, su familia es importante, es lo más importante que usted tiene en este mundo, lo que Dios le ha dado. Entonces tenemos que proteger. Amada hermana, proteja a su esposo en esa área. Sea usted, porque a usted la escogió Dios para hacer el deleite de su esposo. Y a usted, amado hermano, lo escogió Dios para que sea el deleite para su esposa. En esta área, la esposa y el esposo tienen que protegerse. Hermanos, hemos entrado en una ola de maldad increíble, una sodomía terrible que estaremos viendo en los próximos días, aumentado geométricamente. Y la iglesia de Cristo, las familias cristianas, somos los baluartes de Dios en este tiempo. Es el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Es el tiempo de la iglesia para levantarnos, hermanos, con el testimonio de la verdad, para que el mundo vea que hay un camino, realmente un camino de bien y de bendición, que es el camino que Dios trazó para la familia. Amada hermana, proteja a su esposo, por favor. Ámelo. Si está enfermo, si el problema de la relación sexual es por enfermedad, hay que tratar ese problema. Hay que tratarlo. Es mejor tratarlo y cubrirnos en nuestro matrimonio, porque para eso nos unió Dios, para protegernos en todas las áreas de nuestra vida. Hay que hacerlo por amor a Dios y por amor a la obra de Dios. Segundo principio para la felicidad familiar: el hombre se somete a su esposa a través del amor. Dice el versículo 25: esposo, ama a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué manera el hombre se somete a su esposa? Amándola. Precioso eso, hermano. Amar a la esposa y amar a la familia es algo preciosísimo. Yo creo que es una de las cosas más bellas que Dios nos ha dado. Ayer cumplió años mi nieta, ya saben ustedes, hermano. Tuvimos que dejar todo, aún Señor, dame un chancecito, Señor, porque esto es bellísimo. La familia es algo precioso, hermosísimo. Y a los hombres, bueno, denle un aplauso al Señor. Y a los varones, Dios nos dice: hijo, sométete a tu familia amándola. En la época bíblica, hermanos, el uso del término o del concepto amor era muy diferente cuando Jesús vino. Le voy a mencionar dos conceptos del amor en la época bíblica. Uno era el amor eros,
Eros es el concepto del amor que se relaciona con atracción sexual. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos atraídos en un momento de la vida. Si no, ve a sus adolescentes que se peinan 25 veces antes de salir y se lavan 3 o 4 veces los dientes antes de salir a encontrarse con algún amigo. Desde ahí usted comienza a ver que ya esta atracción sexual, esta área, ya está desarrollándose en su vida. Y el otro concepto es el concepto filial, el concepto del amor que se relaciona con la amistad y con el compañerismo. Cuando Jesús vino, estableció un nuevo concepto del amor. Y cuando la Biblia dice que el hombre debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, no está diciendo que el hombre debe de amar a su esposa sexualmente. No dice que debe de amar a su esposa como su hermanita y su compañera. Cuando no tenemos un vínculo más fuerte que solamente lo puede dar el amor divino en nosotros y en nuestra relación matrimonial, hermano, usted no va a poder sostener su matrimonio por sexo, no lo va a poder mantener. No va a poder mantener su matrimonio si usted ve a su esposa como una hermanita en Cristo. No va a poder mantener su matrimonio si usted le da todos los bienes materiales que usted pueda darle y colmar a su esposa y a sus hijos y su hogar. Porque hace falta el vínculo que hace posible que el matrimonio se sustente en el tiempo. Y es el amor ágape. Ese amor ágape, hermano. Mire, el amor ágape es el concepto del amor que se relaciona con lo espiritual. No solamente somos alma y cuerpo. La mujer, su esposa, su esposo tiene un espíritu también. Y solamente Dios puede hacer posible que el vínculo espiritual en el matrimonio, amado hermano, se fortalezca. Este concepto del amor ágape nos habla de la naturaleza de dar incondicionalmente a nuestro cónyuge. Nadie puede amar incondicionalmente a su cónyuge, sino por el amor ágape, para beneficiarla, para favorecer la vida de una esposa. De ahí, hermanos, que la responsabilidad, para poderlo poner así en 1, 2, 3, del esposo para con su esposa cuando se somete en amor, primero dice el versículo 25, se entregó por ella. ¿Cuántos de los que estamos aquí, varones, hijos de Dios, amados en el Señor, cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a entregarnos por ella? Solo por aquí unos amenes. Aquí están los más espirituales aquí. Entregarse. ¿Sabe lo que significa eso? Dar la vida por ella. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús dio la vida por su iglesia. Ahora dice, los hombres que aman con amor ágape deben de estar dispuestos a dar su vida por ellas. Algunos le están quitando la vida. No sé qué intenciones tengan, quizás que se muera más rápido la señora, no sé. Pero dice, se entregó por ella. Bienaventurados los varones que se han entregado por su esposa, que están dispuestos a dar su vida por ellas. Y lo demuestran. La otra cosa en el versículo 26 dice, la santificó con la palabra. Ahora la pregunta es, ¿cuántos esposos estamos santificando a nuestra esposa por la palabra? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos reunido a la familia, a la esposa si todavía no tiene hijos, para leerle la palabra, para santificar su vida a través de la palabra, para santificar la vida de los hijos a través de la palabra, y no solamente a través de la palabra de Dios, sino hacer un buen uso de nuestras palabras, amado hermano? Leímos ahí, dice, ninguna palabra obscena se menciona en los labios de ustedes, porque ustedes son hijos de Dios, dice. Ningún chiste grosero se mencione en sus bocas, porque ustedes son hijos de Dios, dijo Pablo. La palabra, hermano. ¿Cuántos han destruido a su esposa por la palabra? Dice la Biblia que tenemos la facultad de matar con la lengua o dar vida con la lengua. ¿Cuál es el procedimiento que usted está utilizando para su esposa, para tratar a su esposa y a sus hijos? ¿La maldición o la bendición? Yo le pido que escoja la bendición. Bendiga a su esposa.
usted la va a ver más bonita todos los días, la va a ver más jovencita, la va a ver más motivada, más entusiasmada. Cuando usted le hable palabra de Dios, cuando usted le habla palabra de vida, cuando usted la bendice con sus labios, cuando usted habla de su corazón, lo más bello, lo más hermoso que usted tenga en sus labios para ella, cuando usted lo pronuncia en el nombre de Jesús y por fe, hermano, su esposa se va a rejuvenecer. Parece que no están interesados los hermanos que se rejuvenezca la esposa. No se entusiasman los hermanos. Yo sí quiero que mi amada esposa se rejuvenezca todos los días. Pasamos un tiempo lindo en estos días en los Estados Unidos. Nos invitaron a hablar un tema de familia en una iglesia muy linda. Solo que nos sacaron el jugo como nosotros hacemos aquí. Nos tocó predicar 8 veces en 2 días. Pero como es tema de familia, hermano, mire, yo estaba fascinado. Es que yo amo a la familia. Yo creo que lo más grande que nos ha sucedido es que Dios nos dio una familia, nos dio una esposa, nos dio hijos, nos dio un hogar, nos dio una familia. Es hermoso, es precioso la vida de familia, la vida de hogar. Pero es ahí donde la participación del hombre, hermano, con su palabra, bendiga, santifique, fortalezca, anime, motive, hermano, a su familia a través del poder de la palabra. En el versículo 28 dice que la ama como a sí mismo. Gran pregunta. Yo amo a mi esposa como a mí mismo. ¿Qué hacemos con nosotros? Dice, tratamos de cuidarnos, tratamos de, ¿verdad?, de estar en salud, tratar de estar activos. Nos cuidamos mucho a nosotros mismos. Algunos hemos cometido el pecado de cuidarnos tanto a nosotros mismos que no hemos cuidado a la esposa. Algunos varones tratan de desarrollarse y está bien que nos desarrollemos en todos los campos posibles. No voy a mencionar específicamente en todos los campos de su vida. Usted puede desarrollarse, pero asegúrese que su esposa se está desarrollando con usted también. Algunos varones ven a la esposa así como estoy yo acá arriba y ella abajo. Y nosotros tenemos que vernos de tú a tú, porque es la compañera de mi juventud, porque es, como dijo un hermano, la vicepresidenta ejecutiva de la familia. Entonces tenemos que verla de tú a tú, tenemos que crecer juntos, tenemos que crecer, que animarnos, que fortalecer nuestra vida matrimonial y familiar juntos. No es de estar detrás de un hombre, no es de estar al lado de un hombre. Es decir, es estar en la misma, hermano, jugada, ¿verdad?, de crecer, de desarrollar nuestra vida. Dice, le amó como a sí mismo. El versículo 29 dice, la sustenta y la cuida. Amado hermano, ¿está sustentando y cuidando a su esposa? Mire, la estoy sustentando tanto que fíjese que está bien gordita. Pero mire, si se le pone gordita, hay que cuidar de que no tenga problemas de salud. Porque antes se creía que estar gordito era un reflejo de una salud perfecta. Pero hoy nos damos cuenta que estar gorditos es un problema serio, hermano. Así que cuídela. No la lleve, por favor, hoy por la tarde a comer pupusas de chorizo y de chicharrón, por favor. Dele verduritas, prepárele una ensaladita, prepárele unas verduritas así, solo con salita, bien rico. Por favor, no le dé nada frito. Llévela a comer salmón, por favor, hoy al mediodía. Así, salmón a la plancha. Susténtela y cuídela. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, la sustenta y la cuida. Y no solamente en el área física. Susténtela y cuídala en el área emocional. Trátela como a vaso frágil, por favor. Sustente y cuídala en la vida espiritual. Ore por ella. Léale la palabra. Crezcan juntos en la obra del Señor. Susténtela y cuídela en todas las áreas de su vida. Y el versículo 31 dice que se mantiene unido a ella. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. La responsabilidad de mantener la unidad del matrimonio
Es una responsabilidad compartida, pero mayormente responsabilidad del hombre. Si su matrimonio, su familia se quiebra, por favor no le eche la culpa a la esposa, no le eche la culpa a los hijos, no le eche la culpa a los suegros, no le eche la culpa a nadie. Dígale a Dios, así como varón valiente, dígale: Señor, tu palabra dice que yo debo de mantenerme con mi esposa unido a ella. Tomo la responsabilidad para mí. Yo soy el principal responsable de mantener la unidad con mi esposa, la unidad espiritual, emocional, intelectual, sexual, todas las áreas de nuestra vida. El esposo es el responsable primario. Por eso, amado hermano, dirigir un hogar se necesita estar sometido a la cabeza, porque sin esa cabeza sobre nosotros nada podríamos hacer en materia de familia. Yo quiero pedirles que se pongan de pie para terminar. Quiero adjudicarme no digo derecho, sino una responsabilidad de recordarnos a todos los que estamos aquí, recordarnos el pacto del matrimonio. Y para ustedes, jovencitos, señoritas que son solteros, esto les va a ayudar a ustedes también, para que abran bien los ojos antes de casarse y los cierren para siempre cuando se casen. Quiero adjudicarme la responsabilidad como pastor este día, hermanos, de recordarles el pacto del matrimonio. Promete usted delante de Dios, bueno, esto lo vamos a hacer después. La primera parte: han venido ante mí, ministro de Cristo, para ser unidos delante de Dios con los santos lazos del matrimonio. Esto representa un paso serio y solemne donde se toman el uno al otro a fin de afrontar las circunstancias que se les presenten, sea en riqueza o en pobreza, en gozo o en tristeza, en salud o en enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita, y serán el uno al otro fieles, esposo y esposa, según lo ordenado por Dios, hasta que la muerte los separe. Esta es la base del pacto del matrimonio. Ahora, los varones que quieran este día hacer una ratificación de su compromiso de amar a su esposa, yo le voy a pedir que levante su mano derecha. Hermano, ponga su nombre. ¿Promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar ponga el nombre de su esposa, en el caso mío, de mi esposa Dina, por su legítima esposa, para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? Promete amarla, honrarla, consolarla, protegerla en todo tiempo, en enfermedad y en salud, en prosperidad y en adversidad, y escuche bien, y mantenerse fiel, sexualmente hablando, a ella mientras los dos vivieren. Lo prometemos. Ahora las hermanas, levanten la mano derecha. Amada hermana, ponga su nombre. ¿Promete usted delante de Dios y de todos estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar ponga el nombre de su esposo, por su legítimo esposo, para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? Promete amarlo, honrarlo, consolarlo, protegerlo en todo tiempo, en enfermedad y en salud, en prosperidad y en adversidad, y escuche bien, y mantenerse fiel a él en el área sexual mientras los dos vivieren. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, qué hermoso, mi Dios, es estar dispuestos a someternos los unos a los otros a lo que tú has establecido en tu bella palabra para nuestra felicidad familiar. Señor, yo bendigo a cada hermana, a cada esposa, a cada esposo, a cada hijo, cada hogar, cada familia. Señor, los bendecimos en tu nombre precioso.
Te pido, mi Dios, que protejas a cada familia, que nos guardes en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, oh Dios. Que protejas, que preserves para vida eterna la vida de cada uno de nosotros, la vida de cada esposo, cada familia. Guarda su integridad. Señor amado, por favor te pido que tomes, que abraces la vida de cada familia, Señor, y que puedas llevarlos a cosas mayores, cosas preciosas. Da un corazón perdonador a aquellos que tienen problemas en su matrimonio. Da un corazón, Señor, de unidad, de amor ágape. Señor, bendice a los hijos, aún aquellos que se han rebelado contra sus padres. Señor, pon en sus corazones el honrar a sus padres y amarlos. Cubre, Señor, cada familia, por favor, Padre. Te pido que preserves cada familia de la iglesia. Señor amado, hermoso Jesús, que tu presencia, oh Dios amado, que nuestro hogar sea un lugar de delicia. Padre, que el hogar de mi hermana, de mi hermano y el mío sean deseables, Señor. Que seamos columnas y baluartes de tu verdad ahí donde nos movemos, en el vecindario, en el trabajo, donde quiera que estemos, Señor. Que nuestros hogares, Padre, sean un reflejo de tu gloria, Jesús. Padre, cubre la vida de mis hermanos, Señor. Por favor, Padre, guárdanos de la ola de inmoralidad, de sodomía que hay en el mundo. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en el modelo bíblico de la familia, Padre, y que seamos testimonio para este mundo. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias.